Muy buena gente, bienvenidos a otro podcast de El Perro Negro. En el episodio de hoy voy a estar hablando sobre la interpretación de Superman hecha por Alan Moore, debido a que leí una compilación de historias que él ha escrito para en su momento la editorial DC y quedé sumamente fascinado por la imaginación de este hombre para revitalizar a Superman, por lo menos para el momento en que él estuvo a cargo de escribir este personaje. Aunque bueno, estas historias son viejas, es difícil hoy por hoy encontrar una buena narrativa de Superman, así que para mí fue como un poco de aire fresco frente a la mediocridad con la que supuestamente se percibe y se le escribe al Hombre de Acero. Para hacerme entender de por qué son tan geniales estas historias, haré primero una breve crítica general sobre la percepción de Superman en la cultura popular de hoy en día y por ende el tipo de historias que se escriben a partir de esas percepciones. Luego comentaré sobre el estilo de Alan Moore para escribir superhéroes en general y por último analizaré las tres obras de Superman para explicar cómo Alan Moore nos muestra cómo se puede escribir una historia para el hombre del mañana. La percepción que se tiene de Superman hoy por hoy, que en realidad viene desde hace ya unas cuantas décadas, es que es un personaje aburrido de escribir y consumir en una historia, ya que nació con superpoderes y moralmente es siempre bueno, siempre perfecto. Es invencible y por ende es imposible imaginarse una narración en la que se pueda construir un conflicto que lo obliga a superarse, a crecer como persona, porque se supone que en su concepción ya no tendría ningún tipo de dificultad alguna para superar cualquier obstáculo. Es por eso que Batman siempre ha sido como muchísimo más popular en ese sentido, en el imaginario colectivo, porque es un personaje que siempre está en constante conflicto, básicamente, ya sea consigo mismo, con la sociedad o con las dos al mismo tiempo. Esto también, obviamente, estoy haciendo una simplificación de lo que es Batman también como personaje, ¿no? Porque bueno, él también durante bastante tiempo y quizás incluso hasta el día de hoy a veces se lo malinterpreta también como un personaje aburrido por su código moral de no matar a ninguno de los villanos a los que se enfrenta, pero esa es otra discusión. Pero volviendo a Superman, la solución para este supuesto problema que se percibe que tiene Superman como personaje es volverlo más humano, ¿no? Y acá con muchas comillas, porque en este contexto ser más humano o humanizarlo a Superman significaría mostrarlo como una persona corrompida por el cinismo, la tiranía y el egoísmo, que básicamente lo convierten o en un antihéroe o más comúnmente en un villano, dice llanamente. Esto queda demostrado en las representaciones más recientes o por lo menos más populares del personaje, como es el caso de la versión cinematográfica de Zack Snyder, en lo que fue o en lo que es el universo de DC en el cine, y también por los videojuegos de pelea de Injustice, que obviamente estas versiones también han sido criticadas en su día y hoy en día también, si bien ha habido revisiones que intentan rescatar ciertos aspectos de estas obras, lo mismo aún así han sido bastante reconocidas lo suficiente como para redefinir o preferir ese tipo de versión de Superman como la versión más aceptada o más esperada de este personaje, en donde básicamente las premisas de estas historias es mostrarlo como Superman se convierte en un tirano
que tienen la intención o efectivamente controla a todo el mundo. Y la razón por la cual se tiene esta transformación tan drástica siempre es a partir de una tragedia que casi siempre es la muerte de Lois Lane. Y se termina enfrentando al resto de sus compañeros de la Liga de la Justicia, mientras se alía con el resto de los villanos del universo DC para hacerle frente. Esa sería como, digamos, la esencia de las premisas de tanto del videojuego como de la versión de Zack Snyder. Pero estos no han sido ni los primeros ni los últimos en hacer este tipo de historias que le dan un giro malvado al Hombre de Acero. Tengo entendido que la mayoría de ellas empezaron en los 90 hasta principios de los 2000 o gran parte de los 2000. Pero en esos casos normalmente se trataba de que a Superman lo corrompía una fuerza exterior que, digamos, aplicaba un control mental o magia oscura para dominarlo. A veces cambiaba por completo la historia de origen de Superman, en donde en vez de ser creado por un grupo de una pareja de granjeros, era creado un tipo de sociedad distópica, y por ende lo adoctrinaban a Superman para que trabajara para mantener el status quo de esa sociedad en cuestión, o a veces, digamos, combinaba las dos cosas, que son debe estar entre las historias más bizarras del Hombre de Acero hasta la fecha. Pero más allá de eso, esta percepción del hombre del mañana no se queda, digamos, solo en las reinterpretaciones más oscuras que se hace dentro de editorial de DC, sino que también se pueden ver en otras series o franquicias que lo toman como símbolo, como referente, como un punto de partida para escribir parodias deconstructivas sobre qué pasaría si realmente una persona con poderes de ser fuerte, veloz, volar y lanzar rayos por los ojos viviera en nuestra sociedad, como es el caso de... No son las únicas, pero para mí son las más relevantes: Legado de Júpiter, The Boys e Invencible. En estas historias, el estereotipo o quien representaría a Superman aparece como un padre de familia y a su vez líder de un grupo de superhéroes que entra en una espiral de locura por tratar de mantener la apariencia de ser un buen samaritano, y terminan cometiendo actos criminales en nombre de la justicia, pero en realidad lo hacen para seguir manteniendo su propio poder y el status quo, mientras que los protagonistas de la historia van descubriendo cómo hay todo un sistema construido para ocultar y sostener a los héroes como una forma de negocio lucrativo. Obviamente esto es una simplificación de estas tres obras, ¿no? Cada una, digamos, tienen sus propias giros, reconstrucciones, excepciones y demás. Pero en realidad, más que nada, lo que quiero resaltar es que, digamos, claramente estas historias tienen como filosofía en su esencia, en el personaje que vendía a representar a Superman, como que la idea de que el poder corrompe y por ende el poder absoluto corrompe de manera absoluta, imposibilitando que se manifieste cualquier tipo de acto sincero de justicia, además de que también viene acompañada de una crítica hacia la cultura de las celebridades, el negocio alrededor del entretenimiento de lo que son los superhéroes, y el estrés que conlleva, digamos, estar aparentando constantemente ser buena persona para poder pertenecer a un sistema. Obviamente que estas no son las únicas series que tratan estos temas. En general, desde finales de la década pasada y claramente en esta década de los 20, cada vez más el incremento por historias protagonizadas por antihéroes o directamente por villanos que critican los valores e ídolos aparentemente heroicos de la sociedad. Bastante parecido a lo que sucedió durante gran parte de los 90.
con la diferencia importante que las historias que salen hoy por hoy están mucho mejor escritas y mejor presentadas. Además que estas tres historias en particular que mencioné son las que, digamos, están marcando tendencia en lo que es el género de superhéroes, más que nada en esta última década, a partir de sus versiones adaptadas o incluso en los cómics en general. Pero bueno, a todo esto, muchas de estas historias, si bien considero que, digamos, están escritas con un nivel de madurez e inteligencia para criticar la hipocresía del sistema que se genera alrededor de lo que son los buenos valores en un mundo capitalista. Más que nada creo que eso conecta mucho con la audiencia porque, digamos, refleja un sentimiento postmodernista en el cual hoy por hoy se descree de los grandes relatos y de los grandes valores en general. Más allá de que tienen excelentes escenas de acción cargadas de tensión y violencia y funcionan porque, digamos, los personajes existe la posibilidad concreta de que mueran y queden efectivamente muertos, porque no hay ni resurrecciones, ni clonaciones, ni viajes en el tiempo o universos paralelos que, digamos, revierten esas consecuencias, cosa que eso ha sido algo por lo cual los cómics, por lo menos de las dos grandes editoriales, tanto de Marvel como DC, siempre, digamos, cuesta que se corra un status quo o aunque sea ligeramente se cambie, porque siempre hay alguna excusa que se inventan los escritores para volver a traer los mismos personajes de siempre sin cambiar demasiado sus visiones del mundo. Sin embargo, yo creo que todas estas historias están desperdiciando el potencial de explorar lo que significa la bondad de Superman y, bueno, en realidad la idea de lo que significa ser un héroe en general, ya que solamente se dedican a escribir personajes que fácilmente están predispuestos a cometer todo tipo de actos inmorales. Es por el simple hecho de se pierde la oportunidad de explorar una historia en donde, digamos, una persona atraviesa por diferentes tentaciones, contradicciones, desgracias, tragedias, para eventualmente, mediante esfuerzo, sacrificio y voluntad, la supera y se termina convirtiendo en un héroe. Es un clásico y predecible cuento, pero no por eso es menos interesante y conmovedor. Superman justamente es el estereotipo que mejor conserva estas ideas, que, contrario de lo que se suele pensar, su simpleza de querer impartir justicia, su templanza para estar firme en momentos de ansiedad, su prudencia para saber cuándo hacer lo correcto y su fortaleza que le impide quebrarse ante el miedo es lo que lo hace tan atractivo de ser homenajeado, parodiado, plagiado a través de tantas décadas, siempre infundiendo esperanza en momentos de crisis, y para mí que eso sea menospreciado, rebajado, reemplazado por una versión corrupta y cínica y depresiva de este personaje solo demuestra la poca creatividad de los escritores a la hora de contribuir al legado del Hombre de Acero. En síntesis, no es que me parece que esté mal que se hagan historias con un Superman que sea más, o con una versión de Superman que sea más malvada, sino que se crea que esa es la única forma o forma correcta o más interesante de explorar un personaje como ese, cuando es tan válida o incluso hasta más interesante ver lo que significa ser buena persona teniendo, digamos, todas las atribuciones tanto de poderes como historia de lo que es Superman, ¿no? Básicamente. Pero el que piensa igual que yo es justamente Alan Moore, reverenciado y aclamado guionista de cómics con una importante bibliografía que respalda su carrera, cuyas obras lo hicieron responsable de cambiar la dirección de los superhéroes desde una
perspectiva de optimismo y de heroísmo en general a una visión mucho más cínica, más que nada a partir de los 80. De hecho, se puede argumentar de que es, entre comillas, el responsable por la aparición de antihéroes y villanos durante la década de los 90 en particular. Si bien él es reconocido por las historias más conocidas como La Broma Asesina, Watchmen, El Hombre de los Milagros, la Liga de los Hombres Extraordinarios, etc., en donde los personajes, sus personajes se ven sometidos a la crueldad de la sociedad o a la maldición de tener poderes que los lleva a la locura. De vuelta estoy simplificando las historias de este hombre. Lo curioso es que al momento de escribir a un personaje como Superman, Alan Moore toma una decisión fascinante. La justicia y la esperanza de Hombre de Acero se mantienen intactas, pero son puestas a prueba en un mundo totalmente nihilista, o sea, carente de esperanza o de sentido de seguir viviendo. Esto que estoy diciendo va a quedar más claro cuando analice las historias, pero para mí es la clave de cómo escribe Superman, el autor inglés, respetando el símbolo de bondad, pero no lo da por hecho, sino que lo analiza y busca justificarlo, situándolo en un mundo que hace todo lo posible por desacreditar todos esos valores que él defiende o representa. Y bueno, por ende las tres historias que voy a analizar, que fueron las únicas tres que escribió Alan Moore, es ¿Qué le pasó al hombre del mañana?, Para el hombre que lo tiene todo y Límite de la jungla. Por supuesto, desde ya claro que va a haber spoilers a lo largo de todo este análisis, así que si te interesa o te causa curiosidad todo lo que comenté hasta ahora, recomiendo que busquen y las lean porque son excelentes historias. Se encuentran fácil por internet. Empezando por Límite de Jungla, que es una historia bastante corta y seguramente la menos conocida de las tres de las que voy a hablar en esta ocasión, pero me parece que sirve como una introducción a varios de los elementos que definen a esta versión del Hombre de Acero en el siniestro universo que crea Alan Moore para DC Comics. En resumen, esta historia se trata de que Superman es infectado por un hongo alienígena llamado Zeta Sangrienta, que sobrevivió a la destrucción de Krypton, que lentamente lo lleva a agonizar hasta llegar a su muerte, pero termina siendo rescatado por la Cosa del Pantano y lo ayuda anónimamente a curar su fiebre mortal. Eso sería en líneas generales de lo que se trata esta historia. Lo interesante acá es que la debilidad de Superman es representada como un tipo de nostalgia llamada anemoia, que vendría a ser así como nostalgia por un tiempo y lugar en el cual uno nunca ha estado, debido a la angustia que le genera saber de la desaparición de su planeta natal, lo que le provoca culpabilidad, ira y depresión. Este tipo de debilidad psicológica será un tema recurrente en estas historias y el aspecto distintivo esencial que le otorga en su interpretación Alan Moore al Hombre de Acero. Normalmente Superman es puesto contra las cuerdas mediante la kriptonita, la magia o algún personaje que arbitraria o justificadamente es mucho más fuerte que él. Sin embargo, en esta historia se enfrenta a algo más cotidiano, una fiebre que lo encierra en su propia conciencia, en su infierno personal, y lo obliga a aceptar su mortalidad, negándole cualquier acto de heroísmo para salvar su vida, conformándose con buscar un lugar para morir solo. El miedo y la ansiedad que le genera enfrentarse a los fantasmas que le reclaman que él debe unirse a sus antepasados en la muerte, lo llevan a reaccionar con violencia, destruyéndolo todo a su paso, pero eso solo lo acerca más a su final. Si bien personalmente a mí me hubiera gustado que algún miembro de la Liga de la Justicia sea el que lo ayude a salir de este sufrimiento a Superman,
Pero el detalle que sea la cosa del pantano quien toma la iniciativa de salvarlo termina teniendo más sentido simbólicamente hablando, debido, entre otras cosas, ¿no?, al contraste entre el rojo y el verde, del caos a la tranquilidad, del infierno al paraíso y de la muerte a la vida. Además de ser un auto-homenaje a los inicios de la carrera de Alan Moore, ya que es gracias a La cosa del pantano que Alan Moore ingresa en el mundo de los cómics y más precisamente a formar parte de los escritores que contribuyeron a el éxito de DC Comics como editorial. El hecho de que el Hombre de Acero admita por un momento su vulnerabilidad para poder ser salvado, que de lo contrario queda implícito que La cosa del pantano no podría haberlo detenido si hubiera seguido resistiendo, termina por demostrar su capacidad de sobrevivir cuando ya no le queda esperanza y poder vivir un mañana siguiendo salvando vidas. Esta sucesión de hechos, desde el descenso a la locura, el quebrantamiento, realización y recuperación de la esperanza, también es una estructura constante en estas historias. Debido a su corta duración, la falta de un antagonista y la inconclusa exploración sobre por qué y cómo Superman lidia con esos sentimientos de angustia sobre sus orígenes, hace que no sean tan memorable este relato. Sin embargo, para ser una crónica autoconclusiva, se manejan con bastante cuidado e interés el viaje desde la desesperación hasta la esperanza, lo cual es más que suficiente para un personaje como Superman. En el caso de Para el hombre que lo tiene todo, tenemos una exploración más profunda sobre el drama de la destrucción de Krypton y la soledad de Clark Kent, ¿no?, la persona detrás de Superman. Esta es una narración bastante icónica que llegó a ser por algún tiempo canónica. A lo que me refiero es que este fue un evento que se consideró esencial para definir lo que es el trasfondo o el lore de Superman como personaje. Similar a lo que sucedió con la broma asesina, de hecho, para con Batman. Lo cual es curioso porque las dos historias las hizo Alan Moore, ¿no? Tal vez reconozcan a esta historia porque fue adaptada como parte de uno de los capítulos de la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada, que tiene el excepcional honor de ser la única adaptación con la aprobación del mismísimo Alan Moore, lo cual tal vez sepan o no, pero este tipo es bastante exigente y crítico de las diferentes adaptaciones de casi todas sus obras, pero casualmente, por lo menos por lo que busqué, en el caso de la Liga de Justicia Ilimitada fue la única vez que él dio el visto bueno, lo cual habla del tremendo nivel que tiene Bruce Timm, el director y animador de esta serie. Una locura. Pero bueno, pasando a hablar de lo que se trata de esta historia en sí, se podría hablar en síntesis de que es el cumpleaños de Superman y lo vienen a visitar la Mujer Maravilla, Batman y Robin, pero lo encuentran en un estado catatónico y con una planta alienígena pegada al cuerpo de Superman llamada Miseria Negra, que absorbe su vitalidad a cambio de inducirlo en un sueño en donde su planeta natal nunca fue destruido y vive con su propia familia. Todo esto fue orquestado por Mongul, por lo que mientras sus compañeros tratan de liberar a su amigo y detener a este alienígena, Superman debe tomar la decisión de ser feliz o ser un héroe. De vuelta está presente esta angustia existencial, pero esta vez toma forma este dolor en un mundo paralelo, onírico, en el cual nos permite experimentar junto con Superman lo que significa para él tener un hogar. Sin embargo, esta versión de Krypton, lejos de ser un mundo en el cual Kal-El, que es el nombre kryptoniano de Superman, le gustaría vivir.
ya que tiene que atravesar el distanciamiento y frustración con su propio padre, la escalada de conflicto por el avance de un establecimiento de corte fascista totalitario en Krypton, hasta la creciente amenaza de la pérdida de su propio hijo. El sueño de una vida en Krypton poco a poco se va desmoronando, lo cual a mí me parece un detalle esencial porque se presta a bastantes interpretaciones. Por ejemplo, Superman proyecta su condición de marginado en la Tierra en el mundo onírico de Krypton, o inconscientemente guarda un rencor con su planeta natal por su condición de supuesta civilización avanzada, que justamente esa condición es la que la llevó a su destrucción. Esto último me resulta intrigante porque eso se ve reflejado en mi secuencia favorita de esta historia, que es cuando Superman lo tiene acorralado a Mongul y parece que está a punto de matarlo, pero se detiene a ver la estatua de sus padres con una mirada perdida, como si todavía estuviera procesando lo que vivió en su sueño, reflexionando lo que podría haber sido su vida con su padre, o tal vez se está replanteando qué significa para él que efectivamente esté muerto y tenga que cargar con el peso de lo que significa ser el último kryptoniano en el universo, o quizás otras cosas más. Pero esa incertidumbre en la mirada de Superman es lo que enriquece a esta obra en particular, ya que ofrece múltiples respuestas a cómo atraviesa Superman esa soledad de ser el último de su especie, y cómo él interpreta o procesa los orígenes de su planeta, y qué podría haber sido, o aceptar lo que es. Pero bueno, sea como sea esa cuestión, el punto sigue siendo lo mismo que siempre, que es escoger una vida heroica por sobre el bienestar personal. Eso obviamente contrasta con el antagonista de esta historia, Mongul, que es de uno de los personajes más dejados de lado de la variada colección de galería de villanos de Superman. De hecho, se puede decir que es gracias a Alan Moore que tuvo un periodo de popularidad, por lo menos durante los 80 y parte de los 90, pero que eventualmente no lo supieron aprovechar y quedó, digamos, dejado de lado. Y las veces que intentaron continuar o con esta historia, o incluso con la importancia de este personaje como un enemigo al nivel del Lex Luthor o Brainiac, terminó quedando totalmente relegado o mal utilizado, como pasa siempre en los cómics. Mongul, si bien representa la satisfacción personal por sobre cualquier otro aspecto de la vida, mientras que Superman termina escogiendo el bien mayor por sobre sus necesidades personales, lo cual es una historia básica, pero lo importante es la ejecución de esa historia, porque nosotros experimentamos junto con Superman lo que podría haber tenido, la vida que podría haber llevado, o por lo menos darse el gusto de placenteramente morir y vivir en sus sueños. Sin embargo, activamente él percibe las propias contradicciones que significa vivir en un mundo aparentemente ideal, pero rápidamente, porque o por lo menos eso es lo que yo interpreto de la secuencia de El sueño de Superman, claramente detecta contradicciones y ¿cómo se diría? Fealdades en su versión de lo que sería Krypton. Eso ya sea debido a, o quizás está proyectando algún tipo de rencor, o tiene incluso dudas de quizás de la propia existencia de Krypton como civilización, que tal vez siempre estuvo condenada a su destrucción por su constante avance tecnológico.
Pero sea cual sea el caso, de lo mismo Superman termina, digamos, activamente desprendiéndose de todo de ese universo paralelo y de sí, por más que le duele un montón, y eso obviamente se ve en la despedida con su supuesto hijo, que eso, decide dejarlo y volver a, a la Tierra con la idea de justicia y hacerle frente a Mongul, pero a diferencia de él, este personaje ni bien queda atrapado por esta planta, eh, dócilmente decide entregarse a su egoísmo y supuestamente vivir su sueño, que es eso de haber conquistado el planeta y matar a todos los héroes, pero como obviamente él no es capaz de, digamos, de analizarse o encontrar contradicciones en sus sueños, entonces obviamente que queda es curioso porque la obra termina como si Mongul hubiera ganado, ¿no? Pero al mismo tiempo el lector sabe que solamente se condenó a vivir en su propio infierno en realidad. Así que eso, o sea, por más que es una historia básica de contar, digamos, el héroe que decide sacrificar su bienestar personal por sobre el bien mayor y el villano que obviamente es tan malvado que no puede ver más allá de sí mismo, es como lo cuenta, porque eso es lo que realmente lo hace tan impactante. De las tres historias, esta es mi favorita en lo personal debido a la revisión filosófica sobre que se hace sobre el origen de Superman, sobre la civilización de Krypton en general, y cómo quizás debería de cargar con ese peso, esa herencia, Superman como el último de su civilización, porque digamos, hay muchas cosas que quedan en el aire, más allá de que también esa interpretación de la civilización kryptoniana tiene mucho que ver con las opiniones de Alan Moore, como en su momento, ¿no? Sobre regímenes autoritarios y fascistas, pero no deja de, por lo menos uno, o por lo menos a Superman, de darle una segunda opinión sobre si tal vez no hubiese sido lo correcto que Krypton dejara de existir. Pero bueno, es lo que realmente lo hace interesante. Se presta a múltiples interpretaciones. Eso es lo que me gusta, y eso es lo que me parece importante, sin necesariamente cambiar nada del origen en sí mismo, porque no es como que se cambie el origen de Superman, sino que simplemente él se replantea de qué significa para él, qué podría haber sido si realmente le hubiera gustado a él, digamos, no venir nunca a la Tierra. Eso es lo que tiene de interesante estas historias de Alan Moore, que es siempre con una profundidad filosófica muy, muy interesante. Sin embargo, dejé lo mejor para el final, que es la historia de qué le pasó al hombre del mañana. Una de las historietas más importantes, tanto de Alan Moore, de Superman, dentro de la editorial DC. Solamente quizás comparable en relevancia, por lo menos en lo que respecta al personaje, es la muerte de Superman durante los 90 y All Star Superman durante el 2013. Es una pena que casi las historias más celebradas y recordadas del Hombre de Acero tengan que ver con su final, con su muerte aparentemente, pero bueno, es así. Es una historia con quizás un poco, leyéndola hoy en día, no se dimensiona la importancia con la cual, porque ha sido tan celebrada en su momento, y es porque Alan Moore, digamos, si bien ahora cuando explique sobre de qué se trata se va a entender más, pero Alan Moore había escrito esta historia para Superman con una idea de darle un final al personaje, entre comillas, porque hay muchas
muchas capas que desprender bajo esa cuestión de el final de Superman. Y más que nada, digamos, también en una forma de homenaje hasta lo que fue, porque esta historia fue publicada en el 86, y era una forma de darle cierre a un periodo infame, por lo menos así como se lo tiene recordado hoy en día, no solo de la etapa de Superman, sino de las historias de superhéroes en general, que se llamaba la Edad de Plata, que, tratando de ser lo más breve posible y no irme por una tangente, es un periodo en el cual, a partir de una censura bastante importante que se hizo a la industria del cómic en general en Estados Unidos, luego de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, curiosamente el género de superhéroes ya le costaba incluso estar a flote antes de que terminen las grandes guerras, porque de hecho la competencia de historias de detectives, terror, romance, de vaqueros, simplemente eran mucho más atractivas, se vendían más fáciles, constantemente, digamos, si bien no tenían un personaje icónico en el cual se una misma aventura, pero lo ofrecían constantemente nuevas historias, nuevas aventuras todo el tiempo con diferentes personajes. Entonces el género de superhéroes siempre estuvo como o compitiéndole, o incluso a veces quedándose atrás. Pero luego de el periodo, creo que quizás un poco antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, se aprobó una especie como de código moral en la cual cuestiones como la religión, la política, las drogas, las armas, la prostitución y cualquier otro tipo de temáticas que tengan que ver con lo prohibido, ¿no? Así como muy general, porque eso es algo también que podía variar de caso en caso, de historieta en historieta. Era censurado y era retirado de las comiquerías. Incluso algunos padres se dedicaban a quemar o tirar esas historietas para que no corrompan a la juventud, básicamente. La gran parte de la industria del cómic, que no era de superhéroes, terminó por desaparecer lenta y progresivamente, pero curiosamente el género de superhéroes es el que logró adaptarse y lograr seguir, digamos, vendiendo, pero eso fue a costa de infantilizar hasta tal punto, digamos, el tipo de historias que se puede contar para los superhéroes, hasta, digamos, muy degradante, muy básico, muy que te da gracia de lo ridículo que es, o simplemente te parece aburrido porque no sé, es muy bizarro. Y particularmente en el caso de Superman, Superman y Batman, técnicamente hablando, son los que, digamos, más infamemente abrazaron, o bueno, los escritores lo hicieron, digamos, los transformaron. Y básicamente la historia de Superman, desde los 50 hasta los 70, es una continuidad de triángulos amorosos, de él con Lois Lane y cualquier villano de los que se enfrenta Superman, viajes en el tiempo, situaciones de tipo sitcom, de comedia, muy bizarro, muy gracioso. De hecho, les recomiendo, solamente para que las conozcan, un canal que les voy a dejar acá es una mujer que se dedica
a reseñar y a comentar, digamos, el contexto en el cual muchas de estas historias, no solo de Superman, sino de en general de ese cómics en particular, cómo se transformaron durante esa época de la Edad de Plata. Pues me parece muy interesante, por lo menos para conocerlas y nada, verlo que lo bizarro con tal de, digamos, mantenerse a flote el género de superhéroes, como, digamos, decidió degradarse hasta, o bueno, por lo menos así es como se lo ve hoy en día. Por eso es que se lo considera una década tan infame. Pero bueno, Alan Moore, digamos, lo que está haciendo porque además, qué casualidad, porque esta historia de qué le pasó al hombre del mañana y la broma asesina, salieron no al mismo tiempo, pero sí, digamos, en los 80, finales de los 80, y es como que entre las dos marcaron como un quiebre, no solo en la historia de los personajes de Batman y Superman, sino en general de cómo se debía o cómo se creía que se deberían de escribir cómics. En el caso de Batman quizás fue como un cambio más permanente, porque la broma asesina hasta el día de hoy, por más de que haya multiversos y viaje en el tiempo, siempre se trata como de conservarla lo más fielmente posible, porque, digamos, casi todo el mundo acuerda que es una historia que es esencial para definir a Batman como el personaje icónico que es, básicamente. Mientras que en el caso de Superman, esta historia de que le pasó al hombre del mañana justamente no es considerada como algo, digamos, como un evento canónico que le tenga que suceder a Superman para que él sea el personaje que es, pero sin embargo hay bastantes aspectos, digamos, que a lo largo de los años se volvieron parte del personaje. Desde, por ejemplo, Alan Moore, desde, como vimos en otras historias que conté, siempre que podía le daba un hijo a Superman. Y de hecho el hijo que tiene en esta historia, Jonathan, eventualmente se volvería canon muchas décadas después. Lo mismo que también técnicamente es la primera historia que, entre comillas, le da una muerte a Superman como tal, cosa que es algo que desde los 90 en adelante, digamos, va a ser como una constante, digamos, tratar de mostrarlo vulnerable al hombre de acero mediante acercarlo, digamos, a su muerte inminente y, bueno, eventual resurrección y demás. Pero eso, o sea, o sea, tiene mucha carga simbólica, tanto no solo para el personaje, sino cómo repercutió en el resto de la industria del cómic en general. Pero bueno, después de breve presentación de la importancia de esta historia, ¿de qué se trata? Bueno, es una entrevista. La historia, digamos, es un periodista del periódico donde trabajaba antes Superman, de Daily Planet, que viene a hacer una entrevista a Lois Lane 10 años después de que Superman murió, o por lo menos todo el mundo entiende que murió, y Lois Lane está viviendo con su marido y con un hijo, y viene como, digamos, a 10 años después de la desaparición de Superman, a que le recuente los hechos que llevaron a esa tragedia, ¿no? de perderlo al hombre de acero. Y básicamente Lois Lane repasa toda la escalada de tragedias que se fueron acumulando en ese momento, que, digamos, lo llevaron a Superman básicamente a perder la vida, y de a poco también su integridad, tanto mental como espiritual.
básicamente con esa premisa, esta historia lo que tiene de inmediatamente diferente de las otras es que hay una escalada digamos, del peligro, o sea, que no, ya no solamente afecta a Superman lo que le suceda, porque en las historias anteriores, digamos, siempre eran virus o eran bacterias que, digamos, si bien obviamente tenía consecuencias graves a futuro si se moría Superman en esas historias, pero siempre era como muy autocontenido en solamente que le afecte al personaje de Superman nada más. Pero en este caso esta historia ya no es solamente de la que corre peligro es él, sino el resto de Metrópolis, todos y cada uno de los personajes que él conoció tanto en su adolescencia como en su vida adulta, desde Daily Planet hasta el pueblo donde se crió él. Todo el mundo, digamos, se ve constantemente amenazado, porque algo, digamos, que siempre lo caracterizó a Alan Moore, y que me gusta que lo haya aplicado para esta historia, es que como él no suele, si él puede tener acceso directamente a personajes tan icónicos dentro de ese cómics, él nunca, digamos, inventa nuevos orígenes, sino que los recontextualiza el personaje, para, digamos, darle un giro más trágico, como la forma más fácil que tengo de explicarlo. El caso más famoso justamente es con el Guasón, porque de hecho el Guasón durante muchísimas décadas, digamos, no se sabía cuál era, no tenía un origen definido. Lo que se daba a entender era que era como un mafioso más de Ciudad Gótica, y un día se cayó a un tanque de ácido, de químicos, de una planta de químicos, y se volvió loco y se disfrazó de payaso y hacía locura, básicamente. Era como eso era como todo, no había mucha explicación. En cambio, con la broma asesina, manteniendo, porque la idea sigue siendo la misma, le da un giro totalmente macabro y perturbador a lo que significó ese evento para el Guasón en cuestión, y bueno, obviamente para Batman. Se aplica esa misma filosofía con casi todos los villanos, porque en esta historia, digamos, aparecen, por lo menos hasta ese momento en los 80, digamos, todos los villanos más populares o más recurrentes, por lo menos, de los que se ha enfrentado a Superman. Y vemos como todos y cada uno de ellos se vuelve, digamos, de hecho es gracioso porque los diferentes personajes, tanto Lois Lane como el jefe de Superman, todos se dan cuenta de que comentan de que durante años estos personajes siempre, digamos, si bien eran una amenaza para la sociedad de Metrópolis, siempre eran, no sé, digamos, cosas muy boludas, tipo robar desde causar problemas de conflictos amorosos con Lois Lane hasta, no sé, robar un kiosco con dulces. O sea, no eran cosas que no es que eran actos terroristas o cometían genocidios o cosas como esas. Eran, pues, justamente como una suerte de meta comentario sobre lo ridículo con lo cual se percibían estos personajes. De hecho, el primero que aparece es Bizarro, que Bizarro, digamos, es como un Superman de una dimensión paralela en la cual tiene los poderes invertidos, siempre se comporta como un tonto, porque él quiere ser un héroe, pero es muy tosco, muy bruto para demostrar sus actos heroicos. Entonces es más lo que termina lastimando a la gente, digamos, que ayudando concretamente. Y él es el primero de los villanos que aparece en la historia,
y muestra cómo lisa y llanamente estaba cometiendo casi un genocidio dentro de Metrópolis. Pero no solo eso, sino que para cuando llega Superman para hacerse cargo, sin darse cuenta, Bizarro agarró una piedra de kriptonita, creyendo que eso le iba a ser más poderoso. Pero no, o sea, sin darse cuenta, él terminó causando su suicidio. O sea, y así es como, y ese es el primer villano que aparece. O sea, después los demás que van apareciendo, digamos, por ejemplo, uno de los menos conocidos se llama el Toyman, o el hombre de los juguetes, que es un villano que básicamente se dedica a construir juguetes muy sofisticados, que en realidad los usa como armas. Los usa como armas, los vende como armas, todo en función de mantener su imperio. Bueno, no su imperio, sino su estatus de creador de juguetes importante en Metrópolis. No sé, una cosa muy boluda. No sé, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ese personaje, que es muy de los menos relevantes de la galería de villanos de Superman, es el que termina revelando que Clark Kent es Superman. De hecho, es como un momento, y lo hace de manera muy humillante enfrente del resto de los compañeros de trabajo en Daily Planet, y encima logra que eso se vea, digamos, como en televisión abierta, pública. Y eso, y bueno, y digamos, el descubrimiento de que Clark Kent es Superman rápidamente hace que el resto de los villanos más agresivamente vayan a querer secuestrar o asesinar directamente a Lois Lane. Y bueno, después siguen los padres, después siguen, o sea, es por eso es que digo que la escalada del peligro es mucho más palpable y mucho más perturbadora, porque, digamos, se da a entender que muchos de estos supervillanos, como que en algún punto de tanto de enfrentarse contra Superman, es como que tienen como una especie de amistad encubierta, como que realmente es como que tanto Superman como ellos percibían que esto era como un juego en algún punto, que realmente no lo hacían con verdadera maldad, digamos. Pero o sea, llama mucho la atención, y bueno, y más que nada cuando se publicó esta historia, para alguien que haya seguido a las diferentes historias de Superman, es muy chocante verlos comportándose como asesinos, básicamente, asesinos seriales. Y justamente en referencia a eso, tanto Lex Luthor como Brainiac, que son como los dos, bueno, Lex Luthor siempre fue más famoso, pero Brainiac está ahí nomás de importancia también. Los dos, digamos, a lo largo de la historia, se tratan de mostrar como los manipuladores detrás de, digamos, todas estas tragedias que está atravesando Superman. Como paréntesis, creo que esta fue la primera vez que entre los dos como que trabajan juntos. Y bueno, de hecho también es como que tienen como una especie de fusión entre los dos, que también va a ser una idea que se va a seguir revisando y profundizando y cambiando, no solo en los cómics, sino a lo largo de diferentes adaptaciones, ¿no? Tanto en televisión, series animadas, videojuegos. Creo que esta historia fue la primera vez que se como que unieron fuerzas, aunque bueno, unir fuerzas como entre comillas, porque en realidad, bueno, eso, otro aspecto siniestro que antes no mostraban estos personajes, es que en realidad Lex Luthor no lo encuentra a los restos de Brainiac,
creo que está en el Polo Norte, algo por el estilo, y le ofrece trabajar juntos, pero en realidad Brainiac se aprovecha y forzadamente se fusiona a su cabeza y lo obliga a usar su cuerpo para, digamos, a arruinarle la vida a Superman. Y de hecho, al final de la historia, cuando, digamos, los dos terminan muriendo, es como bueno, en general, digamos, ya para esa altura la historia ya tiene como una sensación o sea, ya no está tanto el miedo y el peligro, sino la tristeza, ¿no? De la angustia de la muerte, incluso de los villanos, porque ya a esa altura diferentes, digamos, amigos conocidos de Superman incluso empiezan a tratar de inyectarse o de formas rápidas de adquirir superpoderes para enfrentar a estos villanos que, digamos, terminan muriendo los dos, tanto sus amigos como los propios villanos. Y o sea, no es mostrado como algo, digamos, victorioso, sino que todo lo contrario, es como una desolación digamos, que siente Superman por perder, o sea, porque tantas vidas se estén perdiendo y no puede hacer nada para detenerlos. En realidad, digamos, todo este tiempo Superman, no, si bien tranquilamente él tiene el poder de destruirlos a todos y cada uno, porque no es que usan como que Kryptonita o a un tipo de poder especial para debilitarlo. En realidad simplemente se dedican a atacar los seres más queridos de Superman, nada más. Lo cual, esto es un punto importante para cuando termine la historia, esta cuestión de no matar a sus enemigos. Pero en el caso particular de Lex Luthor y Brainiac es bastante triste cuando, o sea, es como que creo que no sé si era como especie de paro cardíaco no, perdón, en realidad la ex pareja de hecho de Superman se enfrenta, o sea, adquiere poderes y se enfrenta a este Lex Luthor poseído por Brainiac. Y es como que creo que le rompe el cuello básicamente. O sea, Lex Luthor muere, pero como Brainiac está usando el cuerpo de Lex Luthor, lo mismo puede seguir usándolo por un tiempo. Y es como que tiene un momento de delirio en el cual le dice a Superman, ¿estás preparado para enfrentarse a tu más grande enemigo, que soy yo, que se dedicó a orquestar todas estas tragedias? Y mientras está, digamos, en medio de su monólogo de villano, es como que como ya no tiene un cuerpo, digamos, que esté con un corazón latiendo, entonces tampoco el cerebro de Brainiac puede, digamos, seguir funcionando sin un cuerpo. Entonces incluso él muere, o sea muere en medio de un momento de alucinación, delirio, de gloria y superioridad, cuando, digamos, no, nunca. Y de hecho, inmediatamente de eso se muestra después el verdadero villano, que es, por lo menos para mí, un poco me resultó chocante la primera vez que lo leí, porque no solamente, digamos, me comí el viaje, que efectivamente tendría que haber sido Brainiac o por lo menos Lex Luthor, pero resultó que no, es un personaje, no sé si es tan desconocido, pero sí, dentro de todos los que fui nombrando, sí, que se llama Mr. Mixel, no sé cómo se pronuncia, porque es como un juego de palabras, pero es una especie de duende que viene de la quinta dimensión, que simplemente como está aburrido y siempre se dedicó o sea, con sus poderes, que es prácticamente casi un dios porque puede alterar la realidad. Normalmente siempre lo hace como si fuese un cartoon, tipo Bugs Bunny o el Pato Donald, pero casi siempre usa sus poderes para jugarle bromas muy pesadas a Superman, que es para
lo único que lo crearon, básicamente, porque no jamás siempre fue como una especie como de villano de cómico nada más, como de todos los villanos de los que se enfrentó Superman, que por ende ya nunca resultaron tan intimidantes. Mr. Mixplick es el que más gracioso era solamente aparecía para seguir aumentando el nivel de gracia de la historia nada más, pero acá resulta ser digamos el verdadero manipulador detrás de todos estos eventos, que quizás lo digo, digamos, o sea, en un momento digo que me chocó porque justamente es tan poco relevante que no es raro. En muchas otras franquicias cuyos villanos no son relevantes o son como más graciosos y no tanto intimidantes, digamos, en alguna adaptación o incluso en futuras remakes, esos villanos que son insignificantes se vuelven como realmente amenazantes. Particularmente nunca me gustó porque siempre me pareció como medio forzado tratar de convertir a lo que es gracioso en peligroso. Es como nunca me pareció muy atractiva la idea, pero después cuando me lo pongo a pensar y tomo en cuenta el contexto en el cual y la intención con la cual Alan Moore escribió esta historia, tiene sentido porque justamente este personaje es el que mejor representa, digamos, todo este periodo de la edad de plata de los cómics, en particular dentro de lo que significa para el caso de Superman. Así que en realidad, digamos, es de vuelta, es parte, sigue estando dentro de la misma lógica de metacomentario que hace el autor sobre la historia editorial de Superman dentro de los cómics. Así que realmente tiene, cuando uno lo entiende de esa perspectiva, es como que más satisfactorio de leer. Y bueno, y de hecho, digamos, Superman en un principio, digamos, no sabe cómo hacerle frente porque una de las tantas debilidades del hombre de acero es la magia. Pero Lois Lane se le ocurre una idea con la cual pueden derrotarlo, que es solamente atraparlo en el proyector fantasma para que esté encerrado en una dimensión paralela y no vuelva a molestar. Pero justo en el momento en el cual Superman activa el proyector, este personaje se quiere teletransportar a su propia dimensión, a su quinta dimensión. Pero sin embargo, en realidad en el proceso se termina siendo partido a la mitad entre dos dimensiones, porque justo se quiere teletransportar a su mundo y otra mitad de su cuerpo se teletransporta a la sala fantasma, por lo cual, digamos, efectivamente se termina muriendo. Y bueno, en ese momento en el cual Superman efectivamente mató, digamos, a una persona, él considera que tuvo que arrebatar una vida. Por más que Lois Lane lo quiere convencer que no, que era lo correcto, que estabas contra las cuerdas, que si no era él o nosotros. Y Superman fiel a su código, que mucha gente también tanto autores como lectores olvidan de que Superman también tiene un código de no matar, pues de hecho, digamos, quizás hasta es más importante y más relevante que Superman conscientemente no mate a sus enemigos, porque los podría hacer fácilmente, porque él, si quisiera, podría destruir la Tierra si quiere, y desintegrar a todos y cada uno de los que le hagan frente, pero tiene una templanza, una prudencia bastante importante que
le impide hacer eso. Pero en este caso, como se vio forzado a tomar esa decisión, él decide, digamos, ir a una cámara que tiene un tipo de kriptonita especial, que es la dorada, que si él se expone a ese tipo de kriptonita, permanentemente digamos, pierde todos sus poderes, no los puede recuperar nunca más. Y se va caminando en el resto en la nieve, porque como está, o sea, a todo esto, digamos, él había juntado a Lois Lane y a todo su grupo de amigos y de familiares en la Fortaleza de la Soledad, que se encuentra cerca del Ártico. Entonces, digamos, él, después de haber perdido todos sus poderes, decide caminar en el Ártico y, bueno, eventualmente morir de las bajas temperaturas. Así que, digamos, y bueno, después de que Lois Lane termina de contar todo este relato sobre qué fue lo que le pasó al hombre del mañana, se retira el periodista y se da el giro final de la historia, en la cual algunos dicen que se da a entender, otros dicen que en realidad no es así, pero yo entiendo que sí, el hombre, porque digamos, a lo largo de la entrevista a veces le interrumpía el marido de Lois Lane, como que insultándolo, menospreciándolo a Superman, y bueno, resulta que es Superman, básicamente, pero con otro nombre. O sea, no es Clark Kent, no me acuerdo qué nombre usa como nuevo, digamos, como nueva identidad en realidad, cosa que ese es el detalle importante. Que eso, que se los muestra a los dos, y una familia común y corriente con un hijo que, bueno, en realidad la pista de que es Superman es que justamente su hijo es como que agarra un pedazo de carbón y de tanta fuerza que tiene lo puede moldear para que aparezca un diamante. Obviamente, digamos, algo de ADN kryptoniano digamos, tiene en su sangre. Pero eso, digamos, así es como me parece sumamente maravilloso, porque hay un doble sentido en la narración de Lois Lane respecto sobre la muerte de Superman. Porque sí, efectivamente, Superman murió, digamos, tanto en el sentido físico y en un sentido metafísico. Porque en el momento en el cual Superman, digamos, se vio obligado, o sea, esta sucesión de eventos desafortunados se fueron acumulando y, digamos, obviamente él, si podía resolver este conflicto de manera pacífica, lo hubiera hecho, pero como veía que sus enemigos no se detenían en la escalada de violencia, y eventualmente tuvo que tomar la decisión de terminar matando al responsable detrás de todos estos eventos. Es lo que lo hace, digamos, tomar la decisión de dejar de ser Superman, porque no se rehúsa a seguir llevando la capa de un héroe, cuando en realidad tuvo que recurrir al asesinato para poder tener algún tipo de semblanza de justicia. Es como el momento culmine en el cual la humanidad de este personaje se preserva por sobre el heroísmo, mientras que él sabe que el legado con el cual, digamos, protegió durante tanto tiempo a Metrópolis iba a seguir inspirando a nuevas generaciones de héroes, mientras que él, digamos, sin ni siquiera ser Clark Kent, porque Clark Kent y Superman funcionaban en una misma digamos, como dicotomía de identidad. Tipo, uno, o sea, es un dios que pretende ser un humano, y un humano que también al mismo tiempo pretende ser como un dios. Y el hecho de que se eliminen permanentemente los poderes de como kryptoniano, entonces, digamos, realmente se sacó de encima sus dos identidades, porque bueno, obviamente también, digamos, Clark Kent para el público también estaba muerto, y ahora es simplemente un ciudadano común y corriente más que
se dedica a, a vivir, a ser feliz como padre de familia. Eh, Así que la verdad, en el cómo Alan Moore lo lleva a su hora más oscura al Hombre de Acero es que lo lleva, digamos, a cuestionar su propósito como héroe. La verdad me encanta. Eso se ve reflejado en uno de mis paneles favoritos, junto con el que mencioné sobre Superman mirando a la estatua de sus padres, que no lo mencioné durante todo el video, pero los dibujantes de estas historias, que son Dave Gibbons y Kurt Swan, la verdad es que entre los dos, digamos, la calidad de dibujo, de expresión, de dinamismo, de colores, es todo maravilloso. Tipo, no tengo nada que decir. Creo que de lo peor que se perdió durante la década de los 90, más allá de la calidad de las historias, es el nivel de cómo descendió el dibujo durante esa década. Obviamente salieron un montón de artistas importantes que se fueron perfeccionando, pero se tardó mucho en volver y no sé si se volvió a recuperar ese nivel de calidad de dibujo que, digamos, justamente esos dibujantes de entre los 70 y los 80 se lograron perfeccionar. Y creo que de hecho estos dos dibujantes, que casi siempre son los que más trabajaron o por lo menos Alan Moore es el que más los escogió para que ilustre sus historias. Creo que con esta historia con estas historias de Superman fueron como las últimas que hicieron, y después de eso ya se retiraron oficialmente, por lo menos, de seguir dibujando historietas. Así que con todo, fue un verdadero broche de oro con el cual se retiraron de su labor como dibujantes. Así que con esto, digamos, Alan Moore nos enseña que Superman es un personaje profundo y contradictorio, no porque su interpretación se tenga que inventar, traicionar o alterar sus valores fundamentales, sino más bien es el hecho de, es un personaje interesante porque tiene que vivir con una moralidad bondadosa en un mundo en el cual constantemente le trata de quitar el sentido de la vida. Pero eso es lo que justamente lo hace tan atractivo a las aventuras del héroe de capa roja. Es la inquebrantable persistencia de mantener la esperanza, incluso cuando en su alma estuviese dispuesto a entregarse al vacío, a rendirse. Incluso cuando, digamos, eso sucede, como en la última historia, tiene la conciencia y la humanidad suficiente como para retirarse, porque, digamos, otras historias de Superman, como las que justamente vendrán más adelante, durante los 90, durante los 2000, incluso hasta ahora, siempre, digamos, es como que tiene ese mensaje de que Superman se tiene que sacrificar literalmente y tiene que dejar su vida, y como muy, muy trágico. En cambio, Alan Moore encuentra el punto intermedio perfecto, en el cual incluso cuando Superman traiciona sus propios valores, tiene la conciencia y el último reserva de heroísmo que le queda para, digamos, dejar un legado vivo, poder seguir viviendo él para ver su propio legado, y ser feliz de él como persona. Es realmente increíble. Así que el desafío de escribir historias sobre Superman radica en preguntarse por qué una persona viviría siendo buena a pesar de todo. Y Alan Moore nos demuestra que sigue valiendo la pena seguir contando esas historias, porque el hombre de acero se puede doblar, pero no se puede romper. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá, y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Hasta luego.